Muy bien, comenzamos entonces con el consultorio del aficionado, que como ustedes bien saben, nosotros traemos semana a semana a gente que enriquezca a los deportistas, enseñándoles cómo prevenir, cómo curar diferentes problemas que estos deportistas tengan practicando su deporte. Algo que queremos dejar muy bien aclarado: en la próxima semana vamos a tener en consultorio del aficionado una psicóloga que nos va a hablar de psicología deportiva, porque nosotros entendemos que un director técnico, un entrenador, como ustedes le quieran llamar, en Uruguay y Argentina se le llama director técnico, en realidad es el director técnico táctico del equipo, debe tener a su lado un muy buen preparador físico, un psicólogo, terapeutas, fisioterapeutas. Es importantísimo, porque por ejemplo hoy vamos a hablar de pubalgia. Vamos a hablar de un problema que por lo general los futbolistas lo sufren mucho, pero los deportistas en general. Tenemos a los expertos de siempre, a María José y a Francisco Javier, que ustedes ya conocen perfectamente bien, que nos van a hablar de este problema, nos van a hablar de su prevención, de su tratamiento, de los tipos de pubalgia. Nosotros, como profanos en la materia, queremos que, en primer lugar, ellos, comencemos por las damas, nos indiquen. La palabra es pubalgia, quiere decir que esto deriva de pubis. María José, ¿qué es el pubis? Bueno, pues el pubis, la articulación, digamos, el cinturón pélvico, la pelvis, eso sí lo entienden los aficionados, ¿no? Pues está formado por dos huesos que son los cosales, que se articulan detrás con el sacro y por delante con es lo que forma el pubis, y eso, la unión esas de los dos huesos cosales por delante, pues se denomina la sínfisis del pubis. Así que es un triángulo, sí, en la parte baja del vientre que está entre las piernas, digamos, ¿no? Sí. No, eso es el pubis. Francisco Javier, ¿qué es la pubalgia? La pubalgia es la inflamación de los músculos, bueno, de los tendones que se insertan en el pubis, la zona del pubis, que es, como ya he dicho, pues sí, la zona de la ingle por delante, que si nos tocamos un poquito ahí notamos dos topes, que son como dos huesos que unen, y se nota ahí un tope y se nota el hueso, y es la inflamación que va de los tendones que se enganchan ahí a esa zona del pubis. En nuestro concepto, y antes de seguir adelante con este tema, decía antes de que debe haber todo un equipo, médico, reitero, preparador físico, porque pienso que la mayoría de estos problemas aparecen precisamente porque a veces hay un hombre solo que está trabajando, un director técnico táctico del equipo, que no tiene los conocimientos suficientes como preparador físico, evidentemente, como fisioterapeuta, como médico, como psicólogo, para trabajar con ellos. ¿Por qué aparece entonces en María José la pubalgia? Justamente porque el entrenando no ha hecho las cosas como es debido. ¿Por qué aparece una pubalgia? Bueno, la pubalgia puede aparecer por muchos factores. Principalmente es porque las dos masas musculares importantes que se insertan en el pubis son, por la parte superior son los abdominales y por la parte inferior son los aductores. Entonces, cuando se produce el desequilibrio entre esas dos masas musculares, pues digamos que hay un rozamiento ahí de los dos huesos esos que componen el pubis, y entonces pues cuando se produce la inflamación. Pues causa, se produce pues por un terreno de juego demasiado duro, el terreno, que produzca ahí microtraumatismo a nivel del pubis, por un calzado inadecuado, porque exactamente no se respetan los periodos, digamos, de descanso del entrenamiento, y hay una fatiga muscular ahí. Y esas principalmente son las causas externas, y luego ya de factores internos del propio cuerpo, pues eso ya porque existe una dismetría de los miembros inferiores, es decir, que las dos piernas no sean iguales de largas, o porque la pelvis
esté basculada hacia adelante, por muchas, principalmente, pero son muchos los factores. Bueno, y precisamente en el programa pasado, ustedes lo conocen, por supuesto, a Catalán, él muy sabiamente nos decía de que en todos los equipos, ya no solo de fútbol, de baloncesto, de cualquier equipo, de cualquier deporte, tienen que haber verdaderos profesionales trabajando, porque si trabajan personas que no saben cómo trabajar los músculos, por ejemplo, evidentemente van a aparecer un montón de problemas, ¿no es cierto? Entonces, precisamente una de las prevenciones es poner un profesional al frente de un equipo. ¿Qué otro tipo de prevención hay de la pubalgia, Francisco Javier? Bueno, sobre lo que has dicho, la verdad es que es muy importante, porque nosotros lo vemos allí en nuestro centro cuando vienen los futbolistas, que uno de los factores muy importantes a tener en cuenta es que tengan una buena masa muscular. A ver, más que una buena masa muscular, es que tengan bien potenciados los abdominales, la zona de los abdominales. Porque dos de los músculos más importantes que intervienen en las causas de una pubalgia son el tema de aductores y el tema de abdominales. Cuando hay más o menos una descompensación entre ambos, pues entonces aparecen problemas de este tipo de la pubalgia. Los aductores en fútbol, hablamos de fútbol más que nada porque pues, casi siempre las pubalgias aparecen en fútbol. Francisco Javier, perdona que te corta, justamente yo quisiera que tú le aclararas a la gente, por lo general, porque lo desconocen. ¿Qué diferencia hay entre aductores con 2 D de dedo a abductores con B de burro? ¿Abductores o adductores? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, los abductores con D de dedo son los que hacen la aproximación hacia adentro, ¿no? La pierna. Por ejemplo, pues en un futbolista los que hacen el golpeo con el interior del pie, pues son los que hacen ese movimiento de hacia adentro de la pierna. Y los abductores con la B son los que hacen hacia afuera, el movimiento de hacia afuera. O sea, son los que están hacia el glúteo, digamos, ¿no? Sí, la zona externa de la pierna son los abductores con B. Pero el problema de los futbolistas es de los abductores con 2D. Bueno, sigue lo que nos estabas contando. Sí, lo que os estaba contando, pues eso, hay que tener una buena potenciación tanto de abdominales como de aductores en esto de la pubalgia. Los abductores con D se entiende que, bueno, más o menos se potencian por sí solos en el fútbol, porque el golpeo del balón con el interior es siempre, vamos. Entonces, lo único que hay que hacer ahí es estirarlos muy bien para que no se sobrecarguen y crean tensiones en la zona, porque los aductores se enganchan, como hemos dicho, en el pubis. Entonces, cuando los aductores se cargan mucho, el tendón crea tensión en la zona del pubis, en la sínfisis púbica, y eso crea una inflamación que es la pubalgia, básicamente. Entonces, cuando los aductores se cargan, lo primero que hay que hacer es estirarlos mucho. Y sobre el tema de aductores es sobre todo estiramiento, porque potenciar ya se potencian por sí solos en el fútbol con el golpeo del interior. Y los abdominales, pues como te comentaba, por todos los chavales que van allí a nuestro centro, pues abdominales es que hacen muy poco. Y yo a todo el mundo que viene así con problemas de ese tipo le he recomendado que haga mucho abdominal, porque es lo que tú dices, no tienen, bueno, alguien que les recomiende, o a lo mejor no tienen esos conocimientos que les digan, pues mirar, una pubalgia puede pasar porque unos aductores muy flojos pueden crear, sobre todo descompensación, mejor dicho, de aductores con los abdominales, y al final crea mucha tensión en esa zona, y creando una buena potenciación de los abdominales, creas haces que los dos músculos se potencien y no haya un desequilibrio, porque los abdominales también se enganchan en la zona del pubis, y entonces al tener unos buenos abdominales, porque los abdominales en el fútbol también son importantísimos en los giros, los quiebros, en fin, con cualquier movimiento, entonces siempre hay que potenciar muchísimo abdominales, muchísimo, y ya con una buena potenciación de abdominales y los aductores que ya te digo, se potencian básicamente solos, salvo estiramiento que hay que hacer en aductores, pues la verdad es que con esos dos factores casi siempre las pubalgias se eliminan, que no aparecen. Pero aparecen muy seguidas en tu centro, porque precisamente lo que nos decía Catalán, muy inteligente, también es utópico en el sentido de que nosotros estábamos hablando de fútbol base. Entonces, hablando de fútbol base, dirigen lamentablemente, no estoy hablando de Sejín, estoy hablando prácticamente de toda España,
muchachos, por lo general, que tienen muy pocos conocimientos, porque como son amateur, como no cobran, no perciben absolutamente nada, bueno, vamos a poner a fulano o a sultano, pero que no tienen los conocimientos necesarios para trabajar con un grupo humano, desde ningún punto de vista prácticamente. Entonces eso hace que vuestro centro entonces se llene de gente lesionada. María José, ¿qué tipos de pubalgia existen? ¿Hay diferencias entre unas y otras? Bueno, sí, pubalgia, tipo más es que se va a manifestar la clínica, digamos, los síntomas se van a manifestar de dos formas. Puede ser que se manifieste mediante el síndrome de los aductores, que entonces es cuando duele en la zona de la ingle, y luego o que se manifieste lo que se denomina en los abdominales, que duela más la zona de los abdominales. Y bueno, ya aparte de eso puede haber o que se produzca por un traumatismo, que es lo que se denomina la pubalgia traumática, un traumatismo directo sobre la zona, o que sea crónica, es decir, que ya lleva un tiempo de evolución y eso ya se ha estancado ahí. ¿Qué diferencia hay en el tratamiento, Francisco Javier, de la traumática a la crónica? Hombre, la traumática, la diferencia que hay es que más o menos se puede tratar, más o menos no se puede tratar, y la crónica, en fin, se puede tratar, pero volvemos un poco a lo que dijimos en programas anteriores, que cuando una tendinitis o cualquier cosa inflamatoria, músculo, tendón, se vuelva crónica, es que se hace muy difícil de quitar, y esa zona es muy muy delicada, y a veces pues tienen que pasar por quirófano. El tratamiento es muchas veces quirúrgico. Lógicamente se agotan siempre las posibilidades antes de que se llegue a ese punto, pero la diferencia es que el crónico, cuando es bastante crónico, acaba en quirúrgico, y bueno, pues en las otras no. En las otras, si pillas una pubalgia a tiempo, la pillas recién hecha, vamos, en una semana o dos como mucho, que no pasan meses que se hace crónico. Pues bueno, pues con un tratamiento antiinflamatorio, también de medicamento, pero un tratamiento antiinflamatorio, de rehabilitación y, bueno, como te he comentado, estirando mucho cadenas musculares y potenciando musculatura abdominal, zona lumbar, porque la zona lumbar también tiene que ver con toda esa zona de la compensación que hay entre la zona del pubis y la zona lumbar. Pues con ese tratamiento casi todas, por no decir todas, se curan. La crónica, María José, aparte del tratamiento quirúrgico, que muchas veces, como nos decía él, Francisco Javier, es necesario, también hay tratamientos isotérmicos, no sé, otro tipo de tratamiento, isométricos, no sé cómo le llaman ustedes, Sí. ¿Qué tipo de tratamiento? Posturas, no sé. Bueno, luego está el tratamiento propiamente dicho fisioterápico, que va a ser pues colocar hielo, ultrasonidos, electroterapia analgésica, todo eso. Y aparte de eso, pues primero hay digamos que potenciar los músculos aductores y abdominales, pero de forma isométrica, que es lo que tú dices. Entonces, isométrica, ¿qué quiere decir isométrico? Isométrico, digamos, para decirlo porque la gente lo entienda, es que el músculo hace fuerza pero sin movimiento. Entonces, pues hay que potenciarlo de forma isométrica y luego ya potenciarlo pues de forma concéntrica con distintos ejercicios. Hablamos ya de la prevención, pero ¿qué piensan ustedes acerca precisamente de este término de la prevención? ¿Qué dices tú o qué harías tú, Francisco Javier, para prevenir una pubalgia? Pues para prevenirla, sobre todo, ya te he comentado que los abdominales son muy importantes. Yo insisto en eso porque casi todo el mundo, futbolistas que han venido allí, vamos, todos los que le he preguntado hacían, si no ninguna, muy poquitas abdominales. Entonces, prevención, pues básicamente tener buena base de abdominal, estirar mucho aductor, y bueno, pues es que ya hay problemas, por ejemplo, como sobrecarga muscular en aductores, pero son porque los futbolistas a veces tienen que ir a campos de tierra, que te tienes que poner botas con tacos y eso carga muchísimo toda esa zona y bueno, eso no se puede evitar, hay que jugar en campos de por ahí que están muy duros, que no todos son césped y es más blando, pero en esas zonas,
en campos de tierra se carga mucho por las botas, los tacos. Entonces eso es otro factor que es bastante importante. Y prevenir, pues si es que frente a eso no puedes hacer nada, tienes que poner tus botas, y siempre hablando de futbolistas. Y bueno, básicamente eso, potenciar mucho y estirar bastante, y bueno. María José, cuando el jugador llega al entrenamiento o llega a los partidos, nosotros vemos por todos esos campos de Dios que los jugadores llegan, se ponen a tirar a puerta. Desde el primer momento que llegan, entran al campo sin hacer ningún tipo de calentamiento ni de estiramiento, se ponen a chutar, se pone el portero en la puerta, se ponen a chutar. ¿Es bueno esto? Hombre, no, eso ni en el fútbol ni en cualquier cosa. Precisamente muchos problemas vienen porque primero que no se hace un buen calentamiento, y lo segundo que no tienen, digamos, un preparador físico, algo de eso que le oriente sobre qué músculo hay, digamos, que calentar o qué ejercicios tienen que hacer. Y entonces eso, bueno, eso no es bueno ni para el fútbol ni para nada. Primero es un buen calentamiento y luego eso, un terreno de juego que sea, digamos, más o menos practicable, que también lleven un buen calzado deportivo, porque a veces lo gastan y se cree que eso siempre está bien, pero no es así. Pues eso es principalmente un buen calentamiento, un buen terreno de juego y un buen calzado deportivo, pero el calentamiento es fundamental en eso y en todo. Así que tú decías, Francisco Javier, que el campo, el terreno de juego es el que determina lo que nosotros tengamos que hacer para prevenir, por ejemplo, en este caso, la pubalgia o cualquier otro problema. Bueno, no siempre hay jugadores que tienen bastante fuerza muscular y potencian bastante y se cuidan mucho, entonces no les pasa nada ni les sale ningún problema. Pero bueno, no todo el mundo es igual, y bueno, pues el que no calienta bien, no potencia bien y no se cuida, pues toda esa zona se encarga de potenciar, de estirar mucho, vuelvo a decirlo, porque es que es casi lo más importante. Pues al final puede aparecer, o no puede aparecer, pero casi siempre sí, porque es un factor muy importante de riesgo para darte una pubalgia. María José, ¿cuáles son los síntomas, la sintomatología de la pubalgia, y qué medicamentos se utilizan para aliviarla o para curarla? Bueno, los síntomas va a ser principalmente que tú vas a notar un dolor en la zona, digamos, de la ingle, y que se irradia hacia la cara anterior del muslo o la cara interna del muslo, que es la zona de los aductores. Y luego eso principalmente, pues es que esto, digamos, que evoluciona en 4 fases. Primero se afecta una pierna, luego se afecta la otra, y luego ya el dolor se puede extender a lo que hemos dicho, la zona superior del pubis, que es la zona también de los abdominales. Entonces, bueno, de medicamentos yo en ese terreno no soy muy ese, pero normalmente antiinflamatorios. Y a veces también se utilizan las infiltraciones locales con algún tipo de antiinflamatorio también, pero vamos, que eso ya es como cuando no da muy buenos resultados con primero los antiinflamatorios y luego ya por último, bueno, bajo mi punto de vista, las infiltraciones siempre por último lugar. Tú me decías, Francisco Javier, que tienen muchos casos de pubalgia allí en vuestro centro. ¿Utilizan láser, masajes? ¿Qué es lo que hacen ustedes para aliviar y para curar la pubalgia? Bueno, pues sobre todo aparatos para quitar el dolor y para bajar la inflamación. Pues sí, el láser es uno de los aparatos más importantes y más buenos, porque es una zona, como explicamos en algún programa, el láser se utiliza para zonas muy puntuales, muy pequeñas, y esa normalmente es una zona muy local, muy pequeña, que se pone el láser y es muy efectivo, además por todos los efectos que produce. Un ultrasonido que también baja la inflamación y toda esa zona ayuda a rebajar toda la inflamación que hay en la zona de la ingle y aductor porque también no solo duele en la ingle, sino que va un poquito más aductor también. Pues un ultrasonido, al principio frío, poner hielo, y pues una vez pasado un tiempo ya empezamos a poner calor, unas corrientes analgésicas también, que es bueno. Las corrientes analgésicas van muy bien para tendinitis y para zonas sobrecargadas. El masaje, un masaje muy importante, acompañado de estiramiento de aductores. Como te he comentado, el estiramiento de aductores es primordial, es muy importante, entonces siempre acompañamos de estiramiento de aductores. Y ya pues se puede complementar con unos ejercicios de potenciación de abdominal
de echarle también un vistazo a zona lumbar para ver si hay una descompensación. Cuando hablamos de zona lumbar, el aumento de la curva lumbar, que se llama lordosis, una hiperlordosis, es un factor también bastante importante. Entonces tendríamos que verlo también si tiene una hiperlordosis. Y bueno, pues básicamente, ya te digo, después de ese tratamiento, pues en su casa que haga abdominales, siempre que no haya dolor, en su casa que haga abdominales y bueno, que no entrene, que haga reposo deportivo durante un tiempo mientras haya dolor, porque si no se va a sobrecargar más la zona todavía. Y bueno, pues básicamente es eso. María José, como en los esguinces que hay de primero, segundo, tercer grado, en la pubalgia, ¿hay grados por mayor o menor gravedad? Y por lo general, ¿cuánto tiempo ustedes le dicen al deportista, según la pubalgia, que tiene que estar haciendo tratamiento y en reposo sin volver para que no haya recidiva? Bueno, grados así propiamente dichos, como era el E15, un primero, segundo, tercero, no. Grado es pues o que la pubalgia, según el tiempo de evolución que lleve, o que puede ser aguda o puede ser crónica, o lo que ya hemos dicho, traumática o crónica. El tiempo, normalmente es que los jugadores que van allí, principalmente, bueno, los del fútbol, que es donde más se da, vienen cuando ya está avanzada, siempre, porque primero empiezan con molestias, porque esto vamos a ver, el dolor se da, primero, a lo mejor lo notas antes de hacer deporte, tú tienes ahí unas molestias, tal y que cual, empiezas a hacer deporte y el dolor desaparece, pero cuando dejas de hacer deporte, o sea, por ejemplo, jugar un partido, pues entonces el dolor vuelve a aparecer, pero ellos lo van dejando y lo van dejando, hasta que viene ya y entonces ya cuando ya está afectado todo. Entonces es una lesión muy difícil de quitar, cuando es crónica es muy difícil de quitar. El tiempo de evolución es mucho, entonces por eso aconsejamos que en momento, hombre, no, si notan un poco, a lo mejor no es que decir que ya tienes pubalgia, pero cuando en momento noten cualquier molestia, por favor que acudan, porque luego cuando se instaura la pubalgia es muy difícil de quitar. Esto no es como un E15 de tobillo ni como un E15 de cualquier otro lado, es una zona ahí que hay desequilibrios musculares, que intervienen varios músculos y es una zona delicada, entonces es muy difícil de quitar y por eso se aconseja que siempre se pille, bueno, en todas las lesiones, pero en esta principalmente, porque luego nos vamos a ir a un tratamiento quirúrgico que siempre es peor. ¿Quieres agregar algo acerca de esto? Decir que casi todo esto empieza por un dolor en los aductores. Entonces cuando ellos se toquen la zona de la ingle un poquito hacia abajo, que es el aductor, bueno, el aductor, hay 3 aductores, pero bueno, la zona de los aductores, casi siempre empieza por un dolor en los aductores, porque hay una sobrecarga muscular en los aductores, entonces eso crea tensión en la zona del pubis. Pues cuando se empiecen a notar eso, pues hay que estirar muchísimo, hay que estirar, pues incluso al día, pues si siguen entrenando que no hay dolor para dejar de entrenar, si siguen entrenando que estiren antes, durante y después de entrenar. Si les duele un poco más para no poder entrenar, que sigan estirando en su casa todo el día, y si ya se encuentran que no se les va, pues que se vengan para acá, pero que no lo dejen pasar, que no dejen pasar pues ni una semana, porque eso es bastante, como ha dicho ella, muy delicado y puede acabar en problemas quirúrgicos. Yo recuerdo, como anécdota, cuando estuvimos jugando en el Toronto Falcon, equipo en el que jugaba el húngaro Ladislao Kubala, y lo dirigía un sabio en todo sentido, me acuerdo que cuando entrenábamos María José, nos hacía poner los brazos entre las piernas, y hacer fuerza hacia adentro y después ponerlos hacia afuera. ¿Por qué nos hacía? Y después hacerlo al revés. ¿Por qué nos hacía hacer esto? Pues porque cuando te sientas y metes tus brazos entre las piernas y haces fuerza hacia adentro, pues ahí estás precisamente potenciando los aductores, porque aproximan las piernas. Y cuando los pones por fuera de los brazos, pues potencias el otro grupo, los ABD, los que separan las piernas. Entonces eso es una forma de tú mismo, digamos, hacerte tu propia potenciación. También te puede ayudar de otra persona que te ponga los brazos y eso. Eso ya sería un poco indicar los ejercicios que deben hacer para potenciar, que muchas veces pues también los desconocen, que no saben ni cómo estirar, ni cómo potenciar, ni nada. Bueno, explícales tú, Francisco Javier, cómo potenciar y cómo estirar para prevenir, porque es una manera de prevenir la pubalgia, ¿no es cierto? Sí, pues potenciar
Es que en fútbol potenciar aductores, bueno, pues ya te digo, como te he comentado antes, pues básicamente con el golpeo del balón potencian mucho aductor. Y bueno, pues estirar, bueno, yo creo que ellos saben de sobra cómo estirar aductor, pues simplemente con separar la pierna, una pierna de la otra y forzar hacia abajo, que esa pierna se separe, pues estás estirando aductor. Tiene que notarse en la zona que te he comentado, la zona de la ingle hacia abajo, tiene que notarse ahí una tensión y entonces estás estirando el aductor. Comentarte solo una cosa que se me ha ocurrido antes, simplemente que hay jugadores más predispuestos a tener pubalgia, aunque tengan fortalecimiento de abdominal o de aductor o que estiren mucho, más que otros, porque por ejemplo... complexión. Entonces. Sí, por ejemplo, jugador del Madrid, Raúl tiene unas piernas, bueno, muy arqueadas, entonces eso crea mucha tensión en el aductor y eso crea tensión en el pubis. Y entonces, aunque él tenga mucho abdominal, mucho aductor, no tenga problemas lumbares, no tenga problemas de otro tipo, pues siempre es más predispuesto a tener. De hecho, creo que tuvo hace tiempo problemas con el pubis y entonces tiene más predisposición a alguien que no tiene las piernas tan arqueadas y que tiene una fisiología de las piernas normal. ¿Algo que agregar al respecto, María José? Bueno, pues remarcar un poco que esto es una lesión bastante importante, que cuando se instaura ya y lleva un tiempo de evolución es muy difícil de quitar, que cuando noten molestias o cuando el dolor ya sea muy intenso, que por favor dejen de practicar el deporte, porque eso no hace nada más, solo agravar la lesión, y que a veces también pues eso es un factor predisposición